Bien, amigo, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ya estamos conectados una vez más, ya estamos en vivo. Hoy, miércoles 17 de marzo, ¿no? Miércoles 17 de marzo del año 2021. Bienvenidos a ENCAP, la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. En pantalla estamos apreciando el curso que vamos a llevar a cabo. Es Residencia y Supervisión de Obras. Para los que se conectan por primera vez, la semana, no, hace unos días nada más, hemos desarrollado la primera parte que es residencia. Ya el día de hoy, justo vamos a llevar a cabo el tema de supervisión de obras, precisamente con el ingeniero Rolly Congachi, que es pues especialista en la materia, especialista en temas de obras, contrataciones del Estado, proyectos de inversión pública Invierte P, ¿no? Así que cordialmente invitados. Hoy la metodología es la siguiente. Vamos a llevar a cabo 30 minutos, ¿no? Acerca básicamente como un resumen sobre supervisión, ¿no? Ya que hemos desarrollado también muchas sesiones respecto al tema que estamos apreciando el día de hoy. Y a partir de las 6:30 aproximadamente, de 6:30 a 7, vamos a estar ingresando a la ronda de preguntas, es decir, vamos a ampliar los minutos para que ustedes puedan ingresar sus preguntas y pues el ingeniero Rolly pueda estar contestando las mismas también. Así que desde ya, durante la transmisión, desde ahorita ya pueden estar ingresando sus preguntas, inquietudes, para poder estar filtrándolos en el orden que vaya ingresando y luego a partir de las 6:30 estaremos ampliando la ronda de preguntas, ingresando desde ya al 100% para que el ingeniero, ¿no? Como les estamos comentando, responda a sus inquietudes, a sus preguntas también, ¿ya? Así que cordialmente invitados. Para la certificación, en la parte inferior tenemos el número de WhatsApp, el 951-42-88-84, para que puedan certificarse. Tenemos también un curso completo, ¿no? De residencia y supervisión de obras, el cual está en el aula virtual. En el aula virtual está colgado ya con todos los materiales, precisamente la sesión del día de residencia, que también se llevó a cabo con el ingeniero Rolly, y la sesión del día de hoy también se va a subir al aula virtual. De esta manera tendrán acceso a un curso muy completo de residencia y supervisión, ¿ya? Bien, entonces comenten también desde qué ciudad y no se olviden una vez más, escriban ya por favor sus preguntas, no esperen hasta la parte final, escriban sus preguntas, ya que en los últimos, bueno, a partir de las 6:30 nuevamente mencionamos que estaremos ampliando la ronda de preguntas. Por otro lado, antes de darle ya el pase al ingeniero, la invitación correspondiente para que puedan visitar la página web encap.edu.pe para que puedan encontrar todos los cursos que viene dictando ENCAP en el área ambiental, en el área de salud, en el área de construcción, gestión pública, obras, entre otros cursos. Tenemos ahí más de 150 cursos certificables para que puedas ingresar al aula virtual, puedas llevar el curso y luego al finalizar también te certificas. Hay cursos cortos, diplomas de especialización también, las 3 categorías, ¿ya? Bien, entonces ahora sí, vamos a darle paso al ingeniero Rolly, ¿no? Con Hachi, especialista en temas de obras. Ingeniero, muy buenas noches. Nos volvemos a conectar para desarrollar el día de hoy el tema de supervisión de obras. Ingeniero, entonces, adelante, por favor, con el desarrollo de la sesión. Buenas noches, o tardes todavía para Tarde todavía, ¿no? muchos, Bueno, yo ya me adelanté. Bueno, ¿no? sigue, ingeniero. A ver. Mm, entonces, decirle, ¿no? De que gracias a la escuela de ENCAP, que como le dijo el ingeniero, ¿no? El ingeniero Carlos decía de que efectivamente viene semana tras semanas, viene desarrollando diversos cursos de capacitación y creo que es muy importante que en el transcurso de los días que pasan, cada profesional se viene implementando, se viene capacitando en lo que dice las normas de contrataciones. Porque muchas veces decimos, parece muy sencillo el tema de supervisión o residencia de obra. En esta oportunidad vamos a trabajarlo o vamos a tratar sobre sobre el tema de supervisión y un inspector de obra, que lógicamente es muy distinto que un inspector municipal, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar uno y el otro. Cuando hablamos del supervisor de obra, nos referimos que éste cumple la función específica, ¿no? Que es la persona encargada quien representa en toda ejecución de obra a la entidad.
así como inspector de obra. Es la persona delegada, designada, ¿no? Puede ser un funcionario de la entidad para que pueda hacerse cargo de la dirección técnica de obra. Asimismo, cuando hablamos de inspector o supervisor, ¿cuál es la función específica de la supervisión? Cuando decimos en el artículo 186 o 187 del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, hablamos de que esta norma habla con bastante claridad, ¿no? ¿Cuáles son las funciones específicas del inspector o supervisor de obra? Sabemos que tiene que estar, sabemos que la permanencia del supervisor de obra tiene en su gran mayoría, casi un 99.99%, el coeficiente de participación 1, como personal clave que representa al consultor de obra en toda supervisión de obra. Asimismo, no solamente es su permanencia, sino también está encargado de la correcta ejecución de la obra, o de la ejecución técnica, o de la ejecución física de la obra. Es decir, esta supervisión de obra va a hacer el seguimiento, el control y el cumplimiento con normas o los documentos de gestión, por ejemplo, lo que es la parte del Reglamento Nacional de Edificaciones, y entre otros documentos que elaboran trabajos y funciones específicas de obra. Lleva el control, el cumplimiento, por decir, en un trabajo para el proceso de planteo, replanteo en obra. Si ver por conveniente, ¿cuál es el fin de que esta supervisión exija al contratista o la residente de obra en cuestiones netamente técnicas? Si efectivamente el área donde se va a construir o el lugar donde se va a construir, las diferentes partidas del expediente técnico cumplen a cabalidad en la parte técnica. O de existir algunas consultas, responder de acuerdo a la experiencia y la capacidad técnica que puede tener en la especialidad este supervisor de obra. O caso contrario, el equipo de especialistas que forman parte de la supervisión de la obra. Y podemos hablar una infinidad de cosas, ¿no? Cuando hablamos de la función del supervisor de obra o del inspector de obra. Asimismo, lleva el control económico y administrativo de la obra. Es decir, que este supervisor de obra regula de manera adecuada el procedimiento constructivo de la obra, la dosificación adecuada de los materiales o insumos que se va a emplear en obra. Repito, la dotación adecuada de los materiales y insumos que se van a emplear en obra, así como el control de calidad que se va a colocar o que se va a tener el producto final, que es el proyecto en toda ejecución de obra. Puede ser el control de calidad de los materiales o insumos que se van a emplear en obra.
de resultar que no cumple con las especificaciones, la supervisión de la obra pueda rechazar, o puede denegar, o puede solicitar la no o el no empleo de esos materiales. Asimismo, cuando hacemos de la correcta ejecución técnica de obra, hablamos de que esta supervisión está en la autonomía o está facultado en solicitar el retiro del personal en obra que no cumple con las metas del proyecto o con las indicaciones que se le da el residente bajo la recomendación del supervisor de obra. Es decir, o de repente viene generando un malestar en la ejecución de la obra. Asimismo, cuando hablamos del control económico, nos estamos refiriendo de que, y administrativo por decir, controlar. Siempre es necesario controlar que la liquidación física debe resultar siempre o igual o menor que la liquidación financiera, económica. En este caso, cuando la liquidación física resulta mayor que la liquidación financiera o económica, en ese sentido entendemos que la obra se ha ejecutado de manera eficiente, que no ha tenido un perjuicio o de repente un sobrecosto por parte del ejecutor de la obra, que en caso de suceder lo contrario, se entendería de que la empresa o la entidad que ejecuta la obra estaría generando un gasto económico por encima del avance físico de la obra, el cual es incorrecto. Asimismo, si se tratamos de obra, cuando hacemos el control administrativo, cuando la supervisión de obra realiza las revisiones de los informes o de las valorizaciones que presenta, ¿no? De las valorizaciones que presenta el contratista, entonces se entiende de que efectivamente, ¿qué pasa, no? De que el supervisor de la obra tiene que controlar de manera adecuada el avance físico de la obra. Es decir, tiene que plasmar en la valorización de la obra los metrados realmente ejecutados en el periodo de ejecución de obra. Es decir, en el mes que está valorizado. Y esta debe ser revisado, esta debe ser conciliado o debe ser realizado de manera conjunta entre el residente y la supervisión de obra para que esta valorización y los metrados realmente ejecutados resulten sin ningún tipo de observación. Asimismo, cuando hablamos del control administrativo, nos estamos refiriendo de repente cuando una obra se ejecuta por la modalidad de contrata, entendemos de que de repente el ejecutor de la obra ha solicitado, ¿no? El adelanto directo, el adelanto para materiales, que lógicamente, previa presentación de las cartas fianzas para ese fin. Si se está amortizando de manera adecuada en las valorizaciones mensuales. Asimismo, si las cartas fianzas de fiel cumplimiento por adelanto directo, adelanto materiales, tienen su vigencia. Pues de existir vencimiento de las vigencias, entonces se debe solicitar o recomendar a efectos
antes de su vencimiento, la supervisión recomendar ¿a quién? Al ente al cual representa el órgano encargado de contrataciones o al que tiene el título o valor en este documento de la carta de fianza de fiel cumplimiento, a efectos de que ésta pueda trasladarle, ¿no?, en conocimiento, advirtiéndole que la carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto materiales o adelanto directo está ya por vencer, por tanto le corresponde, como le digo, renovar. Entonces podemos poner una infinidad de ejemplos por el cumplimiento de las funciones de la supervisión. De absolver consultas que formule el contratista ajustándose al contrato no teniendo autoridad para modificar. Es decir, en muchas ocasiones, en muchas obras, existen subcontratos de obra. Y en algunas ocasiones la supervisión de obra, sin previo conocimiento de la entidad, permite la participación de otras empresas, ¿no?, de manera interna, que hayan tomado un subcontrato para la ejecución de la obra. Entonces, esto la supervisión no debe permitir. De existir subcontratas, la norma dice que la entidad, que el contratista deberá solicitar o el ejecutor deberá solicitar a la entidad a efectos de que autorice mediante un documento para la subcontratación de un ejecutor de obra. En base a eso se solicita la modificación o la adenda del contrato para que ésta sea permitida y está puesta en conocimiento a la supervisión para que pueda llevar el control adecuado del proceso constructivo de la obra. Asimismo, no tiene la autoridad para modificar el contrato, tanto el residente o la supervisión de obras, solo los representantes legales de la supervisión, mejor, del consultor de obra y del ejecutor de obra. En muchas ocasiones, las valorizaciones de obra, mayores metrados, adicionales de obra, muchas veces solicita de manera directa con un informe y con un documento el residente de obra de manera directa. ¿A quién? Al supervisor de la obra. Cuando hablamos del supervisor de la obra, nos estamos refiriendo al jefe de supervisión de obra. Y en ocasiones esta supervisión de obra puede observarlo o puede darle válido y le traslada a la entidad. Entonces, nosotros debemos tener un procedimiento correcto. El residente de obra puede anotar o puede requerir lo que quiera, hacer su informe al jefe para el cual trabaja, o sea, al contratista, o al representante común, o al gerente de la empresa. Y este gerente lo traslada ¿a quién? Al representante común de la supervisión de obra. Y esto lo traslada al jefe de supervisión de obra. De resultar favorable todo documento o consulta, en este caso cuando se generan valorizaciones, mayores metrados o de repente adicionales de obra, siempre todo trámite le debe realizar empresa, entidad, empresa, el representante común o el representante legal del consorcio o de la empresa. Entonces tenemos que saber el procedimiento administrativo correcto. En muchas ocasiones sucede, pero ingeniero, nunca me ha pasado, nunca he tenido problemas. Claro, nunca has tenido dificultad, nunca has tenido problema. El problema es que el funcionario, quien está a cargo de esa dirección, nunca te lo ha observado, o de esa oficina nunca te lo ha observado.
Pero cuando hay control previo, control posterior, entendemos de que todos los funcionarios no han respetado el debido proceso. Entonces, de existir de repente perjuicios o de repente perjuicios económicos, ahí recién va a saltar todo. Entonces, es necesario que nosotros tenemos que hacer, o de repente han hecho una ampliación de manera irregular, cuando ha tramitado el residente supervisión y la entidad lo aprobó, pero no más así por los representantes legales que le corresponden. Entonces hay que tener bastante cuidado en este procedimiento. Decíamos, funciones, podemos hablar muchas cosas, muchas condiciones. Asimismo, cuando hablamos de las funciones específicas del supervisor, sabemos, pero ojo, la ley yo puedo decir en términos genéricos: control de precio, control de plazo de ejecución de obra, control de calidad, controles de obligaciones control. Puedo poner una infinidad. Y la ley de contrataciones del Estado puede decir muchas consideraciones, muchos aspectos. Pero sí tenemos que dar una miradita a las bases del proceso de selección para la contratación del consultor o del supervisor de obra. ¿Cuáles son las funciones específicas que tiene que cumplir? Entonces, es la regla general con el cual toda entidad tiene que llevar el control o tiene que cumplir con sus informes, los contenidos del informe, la supervisión de la obra. ¿No? Entonces, alguien me decía el día de ayer y me dice: ingeniero, tu número de informe es el número, por decir, ¿no? Es el número 2, no el número 2. Entonces le decía: pero no es número 7. Que lógicamente cuando yo contrato, miro mis bases, dice el primer informe, por decir, ¿no? El ingeniero supervisor presentará, una vez que se inicie el plazo de ejecución de obra, dentro de los 5 días hábiles, el primer informe, conteniendo el plan de trabajo. Segundo, informe número 2. La supervisión de obra deberá presentar su plan de trabajo. Informe 3. El ingeniero, ¿no? El consultor de obra o la supervisión deberá presentar, ¿qué dice? Deberá presentar el informe de compatibilidad de obra. 4. El informe 4. El supervisor de obra deberá presentar las valorizaciones mensuales. El informe 5. La primera valorización que no exceda del último, dentro de los 5 días siguientes, ¿no? Dentro de los 5 días siguientes del último día de haber presentado la valorización de obra. Entonces, muchas veces tenemos que ser respetuosos. Claro, son parte documentaria, que no puede afectar ¿cómo se llama? El contenido de las valores, pero de todos modos tenemos que ser respetuosos a las bases. A veces dice el contenido que debe tener, mínimamente dice la supervisión deberá presentar, ¿no? Unas fotografías, 10 a 20, 30 fotografías. Entonces tienes que leer, tienes que mostrar las 30 fotografías. Entonces todo está indicado en las bases del proceso de selección. Asimismo, la normativa dice que de acuerdo al artículo 187.1 del reglamento, la 377, ¿no? ¿Cuáles son las funciones, ¿no? Del supervisor, ¿no? 187. Hablamos porque muchas veces decíamos: ingeniero, algo dice, yo tengo 2, 3, 4 supervisiones.
estoy encargado de 2, 3 supervisiones, no me alcanzo. Un momentito. ¿Cómo qué estás? ¿Como consorcio? ¿Como gerente de obras? ¿Estás como residente, mejor dicho, estás como gerente de supervisión? ¿Estás como jefe de supervisión? ¿Estás como asistente de supervisión o especialista? ¿Y cuál es tu coeficiente de participación en la obra? 1. Si fuera 1, la norma te dice que la supervisión, si estás como jefe de supervisión, tu permanencia tiene un coeficiente 1. De detectar ese incumplimiento, de comprobar ese incumplimiento, porque yo veo, ¿no? En muchas entidades, ¿no? Hay, ¿no? De comprobar eso, o de los especialistas, ¿no? De comprobar de que tú estás en 2 supervisiones como persona clave o como gerente, vamos a ver tu coeficiente de participación, entonces es muy sencillo. El área usuaria, en este caso la entidad, tiene que aplicar la penalidad. Pero yo digo, aquí, ¿dónde lo van a aplicar? ¿En esta entidad A o la entidad B? Si yo la aplico la entidad B, entonces, ¿dónde va? Entonces, va a depender mucho, que lógicamente, si tú sabes que el supervisor está en una obra, tienes que aplicarle en tu entidad. De 0.5 a una OIT. Puede ser una OIT, 4.400 por cada día. O dependiendo en las bases, cuál está su pero ya en este caso, cuando hay duplicidad que está en 2, automáticamente se aplica la penalidad, por más que le hayas visto, la penalidad que corresponde. Asimismo, la supervisión de la obra o el consultor que va a estar a cargo de la supervisión, el órgano encargado, en este caso la parte de administración o logística o abastecimiento, tendrá que hacer un informe sobre esa existencia. Y asimismo, comunicar al organismo supervisor de contratación del Estado, a efecto de que este ingeniero está como residente, o está como supervisor, o está como especialista, con un coeficiente de participación, a efectos de que se le comunica a la OCE y la OCE para que le dé la sanción correspondiente. ¿Cuál es la sanción? Efectivamente, la suspensión de registros nacionales de proveedores como consultor de obra. Entonces, no solamente, anteriormente era bastante fácil, ¿no? Podíamos evadir, pero ahora no. Entonces, la Dirección Técnica Normativa también de la OCE empieza o el Tribunal de Contratación del Estado, mejor dicho, sanciona estos inconvenientes por la presencia por la supervisión de la obra. Un poquito más. Funciona, ¿no? Tener experiencia en el tipo de obra. Cuando hablamos del tipo de obra, nos estamos refiriendo a la supervisión de la obra. Entiende que la supervisión de obra tiene que tener especialidad. Cuando decimos para residente de obra, deberá tener 2 años de experiencia en la especialidad. Hablamos de construcción de un hospital, construcción de un centro de salud, construcción de un colegio, puede ser educación secundaria, primaria, qué sé yo, o construcción de un puente, o construcción de una trocha carrozable, ¿no? O construcción de sistema de agua potable y alcantarillado, qué sé yo. El residente debe tener especialidad en ese tema, 2 años. Y el inspector de obra o la supervisión debe ser igual o superior, pero nunca menor. Ojo, la función de este supervisor cumple, ¿no? Debe cumplir las experiencias igual o superior. La ley no te está diciendo, como anteriormente decía, similar. Entonces, ¿qué va a pasar si el inspector de obra asuma sin cumplir la responsabilidad? Entonces veremos la directiva 008 del 2000
de 18 de la Contraloría General de la República, que el inspector de obras, sin haber cumplido la experiencia similar, mejor dicho, la experiencia igual, que el residente de la obra o superior ha cumplido. Entonces, ¿qué es eso? Sanción. Entonces hay que tener bastante cuidado, pero mira, pero ingeniero, nunca me ha caído esa responsabilidad, nunca ha pasado, está bien, nunca te ha pasado. ¿No? Y el que les habla, tenemos, por ejemplo, bastante acción, control de acción, o realizamos controles en distintas entidades. Por ejemplo, en este mes de abril, a partir del día 4, tenemos auditoría en el gobierno regional de Piura. Posteriormente tenemos una auditoría ahí en el Ministerio del Interior. Y tenemos también en julio, creo, de este año, en el Ministerio mejor dicho, en el INPE. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Ejecutan obras, sí ejecutan grandes obras. Entonces, hay que tener, al que les habla no está hablando con un vacío legal. Entonces, con la experiencia que nos ha enseñado, hay que tener bastante cuidado. Sé que el tiempo es muy corto, pero vamos a dar tiempo para que ustedes puedan de repente hacer consultas, de repente dudas o algunas aclaraciones frente a los diversos inconvenientes que puede. Asimismo, conocer la ley de contrataciones del Estado. Si estás ejecutando la obra por contrato, tienes que conocer. No es muy fácil leerlo. Mucha gente me dice, ingeniero, es muy sencilla y tal la ley. ¿Quién no sabe eso? Claro, es muy sencillo entenderlo. Pero cuando empiezas a aplicarlo, con lo que es la parte de opiniones, con las jurisprudencias y otros, simplemente ya no se hace tan fácil como uno piensa. Asimismo, hablamos que la supervisión tiene que solicitar las directivas, ¿no? O normativas de la entidad relacionadas a su trabajo, cuáles son los documentos o cuáles van a ser sesiones mensuales para que se pueda presentar a la entidad. Entonces es necesario que la supervisión tiene que solicitar. Definir claramente los entregables de los servicios de sus términos de referencia. Es decir, la supervisión de la obra tiene que estudiar cuáles son los contenidos, cuál es la función específica de acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos que están considerados en las bases. Y también estudiarlo, los términos de referencia del ejecutor de la obra o del residente de obra, cuáles son las funciones específicas. Entonces, la supervisión cumple una función muy amplia. Tiene que mirar de todo, bajo la acción de responsabilidad por sus obligaciones que le puede pasar. Asimismo, la responsabilidad de la supervisión, en muchas ocasiones decimos, por ejemplo, yo estoy a cargo de una supervisión, les comento, de una obra, en cargo de una supervisión empezó el plazo de ejecución el día 30 de octubre del 2021 y culmina el 28 de marzo del 2020, mejor dicho, repito, el 30 de octubre del 2020 y culmina el 28 de marzo del 2021. Un avance de obra que tenemos 74.85%. Hasta el mes de 28 de febrero. Aún faltando el 25%. La pregunta, acreé los 25%, pero va a depender
mucho si fuera equipamiento, qué sé yo, es solamente parte de infraestructura. 25% falta para poder concluir la obra. Pero hay un deductivo y un deductivo vinculante y un adicional de obra. ¿Culmina cuándo? ¿No? Están solicitando 32 días calendario. Es decir, estamos casi terminando el día, ¿no? El día 29, casi el día 30 de abril, ¿no? Casi 29 de abril del 2020. Pero el contrato de la supervisión está hasta el día 4, ¿no? Hasta el día 28 de existir. Es decir, ¿qué hago el día 28 como supervisor de obra? Cuando veo los plazos. Entonces la entidad tiene que ver cuál es el plazo del supervisor, el plazo de ejecución según contrato. ¿Cuánto? 150. Recepción de 20 a 35 días. Liquidación hasta 100. Entonces, la contratación de la supervisión de la obra es por tarifas. Cuando hablamos por tarifas nos estamos refiriendo que los días laborados por la supervisión van a ser contratados a precios unitarios. Por los días laborados efectivos realizados te van a pagar. Mientras que suma alzada es la función que va a participar durante el proceso de recepción y revisión de la liquidación del contrato de obra, o la revisión y liquidación de la liquidación de obra. Pero en muchos casos, en las bases del contrato de la supervisión, lo dan ¿cuánto? 150 días. Cumplí la función como supervisor de la obra y digo el día 29, comunico a la entidad o el día más antes, una semana antes, diciendo que mi plazo se está venciendo el día 28 de marzo del 2021. Pero sí existe una ampliación de plazo de 32 días. Y la entidad me dirá, no hay plata, no contamos y por tanto vamos a asumir con un inspector de obra. Y en muchas ocasiones que trabajamos en entidad dicen, y he visto muchos casos, ¿no? Como terminé, presento mi informe y al día siguiente estoy solicitando la devolución de la carta fianza de fiel cumplimiento o la carta fianza de retención, ¿no? Como REMIP, pequeña microempresa del 10%. Una semana ya me lo están devolviendo. Un momentito. Está bien. ¿Qué dice la norma? También existe la liquidación del contrato de consultoría de obra. Si ha terminado el día 28, tienes 15 días para presentar tu liquidación del contrato de consultoría. Y la entidad tiene similar plazo para poder revisarlo y aprobarlo. Recién cuando te aprueba mediante acto resolutivo esa liquidación del contrato de consultoría, con esa resolución y documentos de certificado de conformidad de consultoría, solicita la devolución de tu carta fianza de fiel cumplimiento o de la retención del 10%. Similar caso sucede al contratista. Cuando se aprueba, mediante acto resolutivo, con ese documento recién solicitan la devolución de o la liberación de la carta fianza. Entonces, hay funciones bastante de la supervisión, no hemos hablado casi nada, pero sinceramente, pues, no podemos hablar muchos aspectos, muchas cosas en lo que respecta a la supervisión de obra. Entonces, los comentarios, ¿no?, de la supervisión de la obra, podemos hablar bastante y simplemente, pues, les digo de que es bueno, ¿no?, que los organizadores estén haciendo este tipo de repente, una introducción a la supervisión de la obra y hacer participar a las personas quienes de repente tienen dudas. A veces, muchas veces el expositor habla bastante y siempre el oyente es son los participantes. En esta oportunidad vamos a dar oportunidad para que las personas quienes de repente tienen casos o casuísticas nos pueden hacer la consulta
y podemos hacer la respuesta de manera concreta. Muchas gracias y espero sus preguntas. Genial, ingeniero Rolly, muchas gracias. Entonces, efectivamente, vamos a pasar a la ronda de preguntas, para lo cual hacemos la invitación a los que están conectados en este momento a través del Facebook, ¿no?, de ENCAP, para que puedan ingresar sus preguntas a través de los comentarios, ¿ya? Para de esta manera trasladar sus inquietudes al ingeniero Rolly y puedan ser respondidos, ¿ok? Desde ya ingresen, por favor, sus preguntas respecto al curso que estamos desarrollando el día de hoy. Ok, mientras ello, aprovechamos esta pequeña pausa rapidito para que puedan acceder al curso completo de residencia y supervisión de obras. Es muy sencillo, deben de escribir a través del WhatsApp al 951 42 88 84, ¿no? De esta manera les van a brindar todos los detalles. Ya el curso incluye también en la parte final la emisión del diploma, ¿no? Tanto en la modalidad digital y el físico con envío por encomienda hasta tu ciudad. Ya ahí están los detalles entonces para la certificación. Bien, entonces por aquí estamos ya filtrando con anticipación una pregunta. Vamos a compartir, a ver con ustedes, de participante, nuestro amigo Álvaro Segarra Calderón, ahí está, dice, ¿no? Ante un requerimiento, dice ingeniero, ante un requerimiento en cuaderno de obra por parte del contratista, ¿en qué plazo debe contestar el supervisor? Bueno, va a depender mucho qué tipo de requerimiento. Puede ser, por ejemplo, el requerimiento de la solicitud de mayor metrado, requerimiento de necesidad de generar un adicional de obra. Pero vamos a ver, vamos a entender lo que es por mayor metrado. Muchas veces, ¿qué hacemos, no? Yo he tenido un caso y he tenido bastantes casos que he resuelto el día de ayer y el día de hoy. El requerimiento de mayor metrado, esa necesidad lo puede hacer el residente el residente supervisor o el inspector de obra. Entonces, ¿qué pasa? O puede hacer requerimiento de ampliación de plazo. Mira, a ver, son bastantes, ¿no? Pero yo estoy suponiendo el mayor metrado, el más que tienen muchas dificultades los ejecutores de obra. El requerimiento puede ser para la ejecución del mayor metrado, es anotado por el residente o por el supervisor de la obra. ¿Y en qué plazo, dice, debe remitirle ese requerimiento de mayor metrado? O sea, la norma, ¿qué te dice, no? Puede ser anotado por el inspector o el supervisor o el residente. Y esta debe ser trasladado a la entidad por parte del supervisor de obra, especificando, indicando en qué partidas o metas se va a generar ese mayor metrado. Entonces, previa a su ejecución, la norma te dice, previa, o sea, antes de ejecutar, deberá tomar conocimiento de dicha entidad, o sea, la entidad. Pero en muchas ocasiones, ¿qué pasa? Ejecutan el mayor metrado y de manera conjunta, en otra valorización del mes, valoración del metrado, presenta el ejecutor del obra o el supervisor del obra, sin que se haya generado ningún tipo de ese procedimiento. O vamos a ver cuando hay solicitud de ampliación de plazo. Es decir, el residente de la obra anota en el cuaderno de obra, ¿no? Que voy a necesitar ampliación de plazo, porque en la parte día a día me va a generar me va a afectar la ruta crítica del proyecto. Termina el causal, el contratista
traslada dentro de los 15 días a la entidad sobre la ampliación de plazo. Y esta, que lógicamente debe ser cuantificado, debe ser revisado por la supervisión. Y la supervisión deberá remitir dentro de los 5 días sobre su decisión a la entidad, sobre esa ampliación de plazo. Y en 15 días hábiles, digo hábiles desde el momento que presenta la supervisión ese informe, la entidad deberá resolver esa ampliación de plazo. Pero esta ampliación de plazo va a ser de manera, si tienes ampliación de plazo 1, ampliación 2, ampliación 3, debe resolver de manera separada, no de manera conjunta. Pero, ¿qué pasa si la supervisión de la obra no hace caso omiso sobre ese requerimiento? Entonces, la entidad, vencidos los 5 días de la supervisión, lo recomendablemente dentro de los 2 días hábiles, traslada ese requerimiento de ampliación de plazo a la entidad, que efectivamente debe ser acreditado, justificado, bien sustentado. Y la entidad tiene similar plazo de 15 días una vez que le ha trasladado el ejecutor o el contratista, deberá ser resuelto en los 15 días hábiles siguientes de que el contratista haya presentado ese documento. Puede ser dándole esa ampliación de plazo o denegando esa ampliación de plazo, pero la norma dice mediante acto resolutivo. ¿Qué quiere decir mediante acto resolutivo? La norma te habla con bastante claridad de no ver por conveniente que no está de acuerdo con esa denegatoria, el contratista podrá ir ¿a dónde? Al miembro de la Junta de Resolución de Disputas, siempre y cuando cuente o esté activado. De existir esa Junta de Resolución de Disputas frente a un desacuerdo por parte del ejecutor, se puede ir a un proceso de conciliación, cuál haya sido el resultado del miembro de la Junta de Resolución de Disputas. O puede ser arbitraje dentro de las 30 días siguientes de haberse pronunciado ese miembro de la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, en muchas ocasiones hay que presentarlo eso. Pero, ¿qué pasa si dentro de los 30 días, de repente el día 31 del día, o 32, habiendo 2, 3 meses, el contratista presenta a un proceso de arbitraje, a una Cámara de Comercio, al ocio? Entonces la entidad puede plantear caducidad, porque no ha presentado dentro de los 30 días siguientes, calendarios, no, hábiles, de que se haya pronunciado la entidad o la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, a veces yo veo bastantes procesos, en muchas ocasiones he tenido, y algunas veces he tenido, ahora estamos participando de manera virtual en varios procesos de arbitraje. Y vamos a ver el requerimiento. Pero el requerimiento hay que utilizar un término adecuado cuando se trata de un adicional de obra. Necesidad de generar una prestación de adicional de obra. Claro, pero ese se asemeja el sinónimo, pero hay que hacer de manera correcta. Hoy día anoto en el cuaderno de obra sobre esa necesidad de generar en el cuaderno de obra la supervisión de la obra tiene 5 días. Cuando la norma te dice días, estamos hablando que son días calendarios. Pero cuando la norma te dice días hábiles, te está hablando con bastante claridad, que son hábiles. Pero si te dicen días, son calendarios.
Y los 5 días puede ser el primero, el segundo, el tercero, el día quinto. Dice, si es necesario generar, ¿no? O la necesidad de generar el adicional de obra. Entonces, la supervisión, entonces, si te está diciendo ya la supervisión que hay necesidad, primer acto, si te está autorizando, tú, que eres el contratista o residente, tendrás que ya elaborar el expediente del adicional de obra. Segundo acto, no, primer acto, mejor dicho, dentro de los 15 días siguientes de que el supervisor haya anotado en el cuaderno de obra. Si es necesario, se autoriza. Tienes 15 días para poder elaborar el expediente del adicional de obra. Pero ingeniero, pero en la norma 344 sí dice que deberá autorizar la entidad, pero en la norma 377 dice ya esta, lo que les estoy diciendo. Entonces tenemos que saber con qué norma se ha contratado, ¿no? Y la supervisión tiene que tener bastante, ¿cómo le digo? Experiencia, pues. Entonces sucede. También el segundo acto, la supervisión o el inspector de obra deberá hacer un informe bien técnico, justificado, acreditado, sobre esa necesidad de generar una prestación adicional de obra. Conocimiento a la entidad. Porque no vaya a ser que la supervisión siempre anota y se olvidó. O de repente hay muchas, dice ya, el supervisor, inclusive hay muchos adicionales de obra que han aprobado el plazo. Y no se ha respetado el debido proceso. Entonces, la supervisión de la obra tiene que tener alto conocimiento en estos aspectos. Repito, el segundo acto, la supervisión tiene que, ¿pero en qué plazo? De manera inmediata. A la entidad, para que la entidad tenga conocimiento de lo que la supervisión está haciendo. Dentro de los 15 días de que ha notado la necesidad que sí efectivamente se requiere el supervisor, 15 días tiene para el último día, el día 15 tiene que, o el día 2, no sé, pero que no debe superar, debe presentar el contratista, que lógicamente debe ser trasladado por su representante común, firmado por el jefe por residente de obra, sus especialistas si se requiere, y la supervisión tiene 10 días, ya no es hábil, ¿no? Entonces, 10 días calendarios para poder, ¿no? Son 15 días calendarios, 10 días hábiles para la supervisión, para que pueda revisar o tramitar la conformidad del expediente del adicional de obra. No dice la conformidad, no, la aprobación no dice, la norma dice. Por eso el supervisor de obra tiene que utilizar términos técnicos correctos como en la norma dice. Conformidad de expediente del adicional de obra. Que este expediente del adicional 1, dentro de los 10 días, ¿no? Habiendo presentado de repente el día 10 a la entidad tiene 12 días. Hábiles, ahí sí dice hábiles. Clarito dice la norma. Para que pueda pronunciarse. Ahora, ¿qué pasaría si en 12 días la entidad no se pronuncia frente a ese expediente del adicional? Muchos me dirán, ingeniero, eso ya está consentida. Un momentito. Las normas van variando. La ley cada tiempo va variando. El no pronunciamiento en esos 12 días hábiles por parte de la entidad, ese no es causal de que haya quedado consentida. Solo es causal de ampliación de plazo. Entonces,
A veces ya la ley, anteriormente sí decía, ¿no? Sí decía. Pero ahora en esta norma, la 377, ya no dice eso. Anteriormente, en la 1444, la 1341 decía que la entidad debía autorizar, el expediente técnico debía ser el consultor, no podía ser el contratista, para través del residente, la supervisión X, ¿no? Que la entidad pueda designar a su antojo, ¿no? Pero posteriormente se ha venido generando muchos problemas y el adicional, porque lógicamente, pues no, esa elaboración cuando va a ser el supervisor, cuando va a ser el consultor X, lógico va a generar pues, un costo. Y además no conoce pues, de la obra. ¿Quién conoce de la obra? Entonces, por eso ahora en la norma ha dicho que el mismo contratista elabore su expediente del adicional, ¿no? Entonces, ese es el requerimiento ahí. Puedo poner muchos casos. Yo sé que hay varias preguntas, ¿no? Espero las preguntas. Bien, ingeniero, pasamos a ver con unas preguntas adicionales ya en estos últimos minutos. Compartimos las redes sociales. A ver, Carlos Enrique dice, ¿qué pasaría si el contratista no ha presentado el calendario acelerado en el tiempo indicado? ¿Qué procedimiento tiene que hacer la supervisión y o entidad? Menciona. Bueno, cuando hablamos del calendario acelerado, se entiende que, es decir, cuando presenta el contratista, presenta un CAO, en el cual se va a reflejar la curva S. El calendario valorizado, programado, acumulado, con respecto a lo que es el calendario ejecutado acumulado, esté por menos del 80%, significa de que, no, de que el supervisor debe anotar en el cuaderno de obra. Es muy importante. Aquí no es que yo, a mí, por se sobreentiende. Aquí no hay, se sobreentiende. La supervisión de obra debe anotar en el cuaderno de obra el primer día o el día 5, que le corresponde a la generalidad, que presente su calendario acelerado de ejecución de obra, que cuyo plazo tiene 7 días. Entonces, cuando no presenta dentro de los 7 días, la supervisión debe tomar la acción de la que la entidad, ¿no? Recomendarle, habiendo solicitado de acuerdo en la anotación número tal la supervisión y al haber incumplido por parte del residente, quien representa al contratista, se solicita la intervención económica o la resolución del contrato. La ley es así. Entonces, la entidad, ¿qué hace? La entidad dice, oiga, te invito a la intervención económica. Si dice sí, hay que formar una comisión interventora, pero abrimos una cuenta mancomunada entre los dos interventores, que puede ser de la entidad y del contratista, para poder administrar, pero previa a una fianza adicional que nada tiene que ver con la fianza de fiel cumplimiento, tiene que depositar un recurso, un dinero a esa cuenta mancomunada, que lógicamente va a perder todos los derechos, los gastos generales, entre otros, el ejecutor de la obra. Caso de que no acepta esa intervención económica, la entidad puede resolver el contrato. Así fácil. La ley dice eso, aquí no hay que darle forma, hay que darle vuelta. Pero si la supervisión no lo ha hecho, hay un calendario, pues ya es responsabilidad de la supervisión. ¿Quién tiene que hacerlo? El área usuaria que parte, porque a él le da, pues, llega todas las valorizaciones. Al final dice, el área usuaria dice, conforme, páguese. O el área usuaria, pues en el comprobante de pago, firma. Entonces él debía tomar y dar respectivas responsabilidad al ejecutor y a la supervisión, pero hija, así de fácil, pero la ley dice eso.
¿no? Ujú. Genial, ingeniero, muchas gracias. Y vamos con una última pregunta para finalizar la sesión del día de hoy. A ver, vamos a compartir la pregunta del usuario Coquiño, dice Herrera Parión. Aquí está. Buenas noches. Mi consulta es si el supervisor de obra tiene que llenar el cuaderno de obra todos los días. Es muy sencillo. En antes decía, en el cuaderno de obra se anotan las ocurrencias importantes, trascendentales o las consultas que puede solicitar el residente de obra. Pero si en las bases del proceso de selección con el cual te ha contratado como consultor de obra, dice que deberás anotar de manera diaria. Y si en caso no anotas, incurres en penalidad, tienes que hacerla. Entonces, es necesario, si en las bases, los términos de referencia no están así, cuando son eventos importantes o consultas, lo puedes anotar. No es de manera obligatoria. Pero si te dicen las bases que debías anotar de manera diaria, de cajón, hay que anotarlo. O sea, a veces la norma no te dice, pero siempre hay que revisar las bases del proceso. Yo siempre veo ahí. Primero hay que estudiar, después, si no te dice nada, segundo, opcional. Cuando te requieran tu pronunciamiento, ¿no? El residente de obra. O cuando tú quieres anotar cualquier ocurrencia, ¿no? Que puede llamar la atención o ponerle en altas al ejecutor de obras o al supervisor o inspector, mejor dicho, o al residente de obras. Bien, bien, ingeniero, muchas gracias. Entonces hemos llegado a la parte final del día de hoy. Definitivamente vamos a coordinar para seguir desarrollando. Creo que el siguiente tema podría ser el tema de cuaderno de obra, ¿no? También hay como una especie de taller para el rellenado correcto. Así que ya en los próximos días estaremos publicando ya el siguiente tema en relación a obras. Así que muy atentos. Ya para finalizar también, ingeniero, ¿cuál sería su comentario final? Bueno, a todos los participantes, de verdad, sinceramente, agradecerles y de repente una sugerencia de que a todos los que nos están escuchando tienen que hablar o tienen que hacer la pregunta a los organizadores de manera, de repente, bastante, traerles sus casuísticas para poderles resolver y aclarar algunas dificultades que pueden tener. Toda obra tiene dificultades. Nadie es color de tal como dice, todo bien. Nada está marchando bien, sino hay dificultades que necesitan ser atendidos, que necesitan ser aclarados para una correcta, no, aplicación de la norma y para hacer para la correcta o el correcto procedimiento administrativo en toda entidad pública del Estado. Muchas gracias, muy buenas noches. Listo, ingeniero Rolly, muchas gracias. Muy agradecido, Inge, y esperamos una próxima curso. Creo que está bien, pero de repente, ingeniero, por una manera interna ya, esto se tiene que promulgar de repente una hora de exposición, una hora de preguntas, hacer la mayor participación de las personas, y creo que vamos mejorando así. Claro que sí, claro que sí. Listo que sí, ingeniero. Para la próxima vamos a Muy estar buenas entonces noches. ahí coordinando también. Muchas gracias. Bien. Bien, amigos, hemos llegado a la parte final de la sesión del día de hoy, ¿ya? Entonces, nuevamente mencionábamos, para que puedan acceder al curso de residencia y supervisión de obras, ¿no? Dentro del aula virtual de ENCAP, ahí ponemos a disposición el número de WhatsApp, el 951-42-88-84. En el aula virtual está el curso completo, están los videos para que ustedes puedan acceder en cualquier momento, ¿no? Hay material suficiente. Obviamente también el video de hoy se va a adjuntar al curso de residencia y supervisión de obras. ¿Ya? Ahí están los videos descargables, las diapositivas también descargables, para que ustedes puedan ingresar, puedan repasar, puedan seguir
perfeccionando sus conocimientos con las diferentes casuísticas también que están colgadas en el aula virtual. ¿Ok? Bien, con ello terminamos la sesión del día de hoy. Y por interno también pueden sugerir, pues, ¿no? El curso, bueno, el WhatsApp, ¿no? El siguiente curso para el desarrollo. Así que pueden sugerir también por interno qué curso desean que se desarrolle en los próximos días en relación al tema de obras, ¿ok? Estamos también abiertos para seguir desarrollando, ampliando los temas de obras. Muchas gracias y antes de finalizar, antes de olvidarme también, no se olviden de visitar la página web www.encap.edu.pe. Ahí tenemos más de 150 cursos en la página web, ¿no? Todos ya están listos para que puedas acceder y también al finalizar certificarte. Hay cursos cortos, cursos como diplomas y diplomas de especialización, también en otras áreas, en el tema ambiental, en el tema de construcción, en el tema de gestión pública, en el tema de arquitectura, salud, contabilidad, hay varios cursos. Obviamente estamos poniendo también a disposición un buscador para que ingresen el término de búsqueda y de esta manera encuentren mucho más rápido el curso. Ya ingresen aquí el término, luego cliquen en el botón azul, de esta manera tendrán los resultados también. Ya, muchas gracias. Nos reencontramos, bueno, dentro de unos minutos para seguir desarrollando el siguiente curso y, bueno, está pues publicado también en la página de ENCAP, ¿no? El siguiente curso el día de hoy. ¿Ya? Gracias. Bendiciones.